Tiene un poco la página, ¿has visto la página de Socla? Claro. Está abajo tuyo. Claro. Tiene, exactamente. Libros, paper, todo. Esa sería la idea. Entonces la pregunta es, por ejemplo, ¿por qué yo tengo que tener, bueno, propiedad? Sí, un poco. Por ejemplo, yo puedo darte crédito porque tú dices, tú descubriste esto o lo otro. Pero una cosa diferente es cuando se corporiza ese conocimiento. Y a mí me pareció que era exactamente el mismo drama que tenemos nosotros, por ejemplo, con código, con los sistemas, con el conocimiento, con la educación. Es el mismo problema que tiene la agroecología. Porque si yo digo, por ejemplo, Frederick Jameson, por ejemplo, escribe un libro y lo agarra una compañía como, no sé, McGraw-Hill y dice, bueno, yo lo comercializo. Entonces, al final, y Frederick Jameson termina con el producto. La corporación tiene el control de ese producto y lo comercializa a un precio ridículo. Y la gente en el tercer mundo, por ejemplo, no tiene acceso a eso. Ok. Bueno, entonces estamos acá con el profesor Miguel Altieri, entomólogo, agroecólogo, amigo. Y Mike, contanos, Miguel, ¿quién eres? ¿Qué haces? Bueno, gracias, Fabián. Mi nombre es Miguel Altieri y yo soy profesor de la Universidad de California en Berkeley desde el año 1981. Ya casi 32 años de profesor acá. Y soy ingeniero agrónomo, originalmente de Chile. Después hice un máster en Colombia, un PhD en Florida sobre control biológico de plagas. Y comencé acá en los años 81 a trabajar en alternativa a los pesticidas con un grupo de control biológico acá en Berkeley. Pero muy temprano me di cuenta de que era necesario apoyar un poco a los esfuerzos que se estaban llevando a cabo en América Latina, sobre todo en esa época, estamos hablando de los 80, cuando las dictaduras estaban presentes en el Cono Sur y que habían descuidado mucho la atención hacia los pobres, sobre todo los campesinos, donde emergieron algunas ONGs, organizaciones no gubernamentales, que empezaron a promover enfoques más suaves de agricultura para los pequeños agricultores, basados en recursos locales, basados un poco en el conocimiento tradicional, etc. Y ahí, trabajando con ellos, sobre todo en Chile, en Argentina, en Brasil, empezamos a desarrollar el enfoque agroecológico. Ahí emerge lo que se llama la agroecología, que es una ciencia latinoamericana, porque nace en esa época con la contribución, por un lado, de los técnicos, los científicos, los investigadores, pero también el conocimiento tradicional. Entonces lo que se produce es una especie de diálogo de saberes en que se integra el conocimiento de los campesinos y emerge entonces esta ciencia que lo que intenta hacer es diseñar sistemas, ¿cierto?, que sean productivos, que sean resilientes, que sean eficientes, que sean diversificados, etcétera, etcétera. Bueno, ahora han pasado los años, estamos ya más o menos a más de 30 años de que emerge todo este movimiento que estoy hablando. Y hoy en día nos encontramos con que América Latina es quizás el único continente que ofrece soluciones frente a la problemática que estamos enfrentando en el siglo XXI a nivel planetario. ¿Por qué digo eso? Porque por un lado, lo que necesitamos nosotros para el futuro es una agricultura que sea independiente del petróleo, una agricultura que sea diversificada, una agricultura que sea resiliente al cambio climático, que sea capaz de resistir los impactos tanto de los huracanes como las sequías o las tormentas, todos estos eventos que van a ser cada vez más frecuentes y más severos, y una agricultura que también sea más bien local, que corte los circuitos de producción a consumo, que sean más locales. Y resulta que en América Latina, si nosotros vamos al continente, nos damos cuenta que hay diferentes experimentos que se están dando a nivel de las comunidades rurales, sobre todo los campesinos, y que están básicamente ofreciendo los nuevos paradigmas de la agricultura del futuro. Por ejemplo, un país como Cuba, un país que desde a fines de los años 80, cuando el bloque socialista cae, ahí tenemos un ejemplo de una agricultura post-petróleo, donde hay más de 130.000 campesinos que están trabajando a través de un fenómeno que se llama campesino a campesino, en donde se hay un intercambio horizontal de información y hay agricultores que están produciendo sin petróleo, con sistemas muy resilientes. En el año 2008 hubo 3 huracanes en Cuba y hay muchos sistemas que resistieron. De ahí estamos sacando lecciones de cómo vamos a diseñar los sistemas, ¿cierto?,
que sean resistentes al cambio climático, porque resulta que los campesinos no crearon el cambio climático, pero sí lo están sufriendo. Entonces, pero interesantemente son los únicos que tienen soluciones de cómo enfrentar el cambio climático, dada la diversidad de sus sistemas, la resiliencia de sus sistemas. O nos vamos a Brasil, por ejemplo, donde hay un gran movimiento social agroecológico desde el MST, el Movimiento Sin Tierra, que se ha tomado tierras y en sus asentamientos están aplicando la agroecología, logrando soberanía alimentaria, pero también soberanía energética, porque producen los biocombustibles necesarios para sus operaciones, no para meterse en el negocio de los biocombustibles, pero sí para sus operaciones de sus tractores, de sus camiones, etcétera, dedicando no más del 10% de la tierra para la producción de estos productos. Y la soberanía tecnológica, donde los agricultores son capaces no de depender de insumos de afuera, sino más bien utilizar los recursos locales, las interacciones ecológicas que emergen de los sistemas diversificados y lograr entonces esa soberanía tecnológica. Entonces estamos hablando de las tres soberanías, ¿no? La soberanía alimentaria, la soberanía tecnológica y la soberanía energética. Y en el mismo Brasil vemos muchos ejemplos también de comunidades que se han organizado para crear mercados solidarios. No los mercados, ¿cierto?, de agricultores que vemos acá en el norte, en Estados Unidos, que son solamente para las élites, ¿cierto? La clase media puede ir y comprar en los mercados orgánicos porque el producto orgánico es más caro, sino que allá son mercados solidarios, donde hay todo un sistema de lo que se llama certificación solidaria, participativa, y en que los productos son accesibles a todos los niveles de la población, no solamente a la clase media, sino también la gente pobre. Y también por otro lado, ejemplos muy importantes, de nuevo en Brasil, como también en Bolivia, en Ecuador, en Venezuela, donde los gobiernos están apoyando a la agroecología a través de, ya sea, por ejemplo, la ley de la agroecología y la agricultura orgánica que se acaba de aprobar en Brasil hace más o menos un mes y medio, las iniciativas a nivel de las constituciones que tienen que ver con Evo Morales, con Correa, donde entran las palabras soberanía alimentaria, entran las palabras agricultura sustentable dentro de la Constitución, por lo tanto se transforman en elementos constitucionales, ¿no? Y por otro lado tenemos la gran explosión de investigación, de enseñanza que está emergiendo en América Latina, programas de máster, programas de doctorado. Nosotros tenemos una sociedad que se llama la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología, que creó un doctorado en Colombia y ahora recientemente un doctorado en Nicaragua, donde se están ahí dando las herramientas para crear una masa de doctores, de gente de alta capacitación en agroecología, para que trabajen comprometidos con los movimientos rurales, ¿no? Entonces, la agroecología es una ciencia que emerge en América Latina, pero que se compromete frente a una agenda política, social, de apoyo a las masas de agricultores pequeños, que son los que están alimentándonos. Porque hoy en día, en el mundo, el 50% de los alimentos que nosotros consumimos viene de los campesinos, que son aproximadamente a nivel mundial 300 millones de fincas. Y estos campesinos controlan aproximadamente el 30% de las tierras. O sea que el 30% de las tierras en manos de los campesinos son los que están proveyendo el 50% de los alimentos, porque la agricultura industrial solamente provee un 30%, y el resto viene de los pescadores y de los colectores y otra gente, ¿no? Entonces, imagínense que nosotros diéramos un apoyo ya a nivel masivo, tanto de los gobiernos o de las fundaciones o lo que sea, para la agroecología. Primero, darles tierra a los campesinos. En vez de que tengan el 30% de la tierra arable del mundo, tuvieran el 50%. Nosotros podríamos solucionar el problema del hambre así, solamente haciendo esos cambios políticos y esos cambios que son tan necesarios. Entonces, hay un gran debate hoy en día porque hay como dos caminos. Un camino, ¿cierto?, que sigue siendo influenciado por Malthus, que fue, ¿cierto?, el que planteó la falsa noción de que el hambre se debe a que la población crece en forma exponencial y los alimentos solamente en forma aritmética, y que por lo tanto esa brecha que existe entre población y producción de alimentos es lo que está causando el hambre. Y hoy en día se dice, y lo está diciendo el Banco Mundial y la Fundación Gates y otras que están muy metidos en apoyar este enfoque malthusiano, es de que tenemos que nosotros
doblar la producción de alimentos de aquí al año 2050 para evitar el problema del hambre en el mundo. Bueno, el hambre ya existe en el mundo, hay 1 billón de personas hambrientas y no tiene nada que ver con que no haya comida. En este momento hay suficiente comida para alimentar a 9 billones de personas en el mundo. Y, de hecho, Estados Unidos y Europa solo botan suficiente comida al año que podría alimentar a todo África. Es aproximadamente 100 kilos por persona por año de comida que se está botando en el norte, ¿okay? Comparado con aproximadamente 10 a 20 en el sur. Entonces hay un gran despilfarro de comida y por lo tanto todos estos argumentos que tienen que ver, que son malthusianos, no tienen una base científica, ¿no? Aquí, si nosotros quisiéramos alimentar al mundo en este momento, podríamos, si tiene la voluntad política, lo podríamos hacer en forma inmediata. Entonces, está este camino que está planteando de que la biotecnología, los transgénicos, ¿cierto?, van a ser la solución. Lo que tenemos que hacer es idear en forma genética, con ingeniería genética, diseñar cultivos que van a ser, por ejemplo, lo que ellos llaman Climate Smart Genes, ¿no? Genes que son inteligentes al clima, entonces, que son plantas que se pueden resistir la sequía, que pueden resistir los huracanes, etcétera, etcétera, ¿no? Pero eso todo va a estar bajo el control de multinacionales, porque toda esa tecnología está patentada y está sujeta a derechos intelectuales de propiedad. El otro camino es el camino de la agroecología, donde por un lado tenemos ya los ejemplos de la agricultura pequeña, que está dándonos 50% de los alimentos, que nos está mostrando que son resilientes, y que los campesinos han desarrollado 1.3 millones de variedades de cultivos. La Revolución Verde, solamente con todo el apoyo que hubo del Banco Mundial, de la FAO, de las multinacionales, de las corporaciones, de las fundaciones, solamente logró sacar 8.000 variedades de cultivos de la Revolución Verde. Los campesinos han desarrollado 1.3 millones de variedades. Esas variedades, nosotros conocemos el potencial de ellas de un 25%. Ahí está toda la base genética, ¿cierto?, de una agricultura en el futuro. Y eso no la hemos explotado. De hecho, se está erosionando y hay algunas comunidades que la están cuidando con ferias de semillas y con conservación in situ y otros programas que se están llevando a cabo. Entonces, lo que sucede es que cuando nosotros hacemos una agricultura campesina de base agroecológica, las corporaciones pierden el control sobre el sistema alimentario. Y ahí está el problema. Eso es un problema más político, del control del sistema alimentario, porque ellos dependen de controlar el sistema alimentario para poder incrementar sus ingresos. De hecho, en el año 2008, cuando hubo la mayor cantidad de rebeliones debido al incremento de los precios, las multinacionales fueron las que más ganaron dinero en esa época. En los momentos de más hambre, y no hambre porque no hay comida, sino hambre porque los precios suben, ahí es cuando se enriquecen ellos. O sea, hay una especulación que están llevando a cabo con los alimentos y que es lo que mantiene su sistema, ¿cierto?, de ingresos y de control del sistema alimentario. Entonces, cuando nosotros trabajamos de una agricultura agroecológica, dentro de un enfoque de lo que la vía campesina llama la soberanía alimentaria, entonces nosotros estamos saliéndonos de ese esquema. O sea, el alimento ya no está regulado por las leyes del mercado capitalista, sino que se sale del capital. Es un derecho, el derecho a comer, el right to food, ¿no? Y ese derecho, por lo tanto, no puede estar sujeto a las leyes, ¿cierto?, del capitalismo. Y son otras avenidas en las cuales sí puede haber intercambio de dinero, pero un intercambio de dinero solidario, o pueden haber trueques, o pueden haber cualquier otro tipo de mecanismo para que la gente logre alimentarse. De hecho, se podría también no solamente dar tierras a la gente en las zonas rurales, hacer reforma agraria, que es lo que plantea la soberanía alimentaria, y controlar la semilla de los campesinos, sino que también se podría dar tierra en las ciudades para que la gente produzca. En Cuba, por ejemplo, hay 50.000 hectáreas, ¿cierto?, bajo agricultura urbana, con una producción promedio de 15 kilos por metro cuadrado por año de alimentos. ¿Ok? Entonces, hay muchos mecanismos donde la gente podría tener acceso a la producción de alimentos y así romper la dependencia del control de los multinacionales. Entonces, yo creo que es importante que como latinoamericanos nos sentamos orgullosos de que
existe una identidad agrícola común, que la provee la agroecología. Porque la agroecología, como mencionaba anteriormente, nace de América Latina y hoy en día está influenciando el pensamiento a nivel mundial, en el África, en el Asia. Ya los campesinos, a través de la vía campesina, están entendiendo qué es lo que es la agroecología. Y yo creo que eso nos ha dado una gran identidad y nos da una gran fuerza y nos da también mucha esperanza para el futuro. Eso es lo más importante. Porque debido al cambio climático, debido a los problemas de energía, debido a los problemas, ¿cierto?, que estamos a nivel planetario todos experimentando, necesitamos luces de esperanza. Y la agroecología es la que provee eso, a través de la creación de lo que se llaman los faros agroecológicos, ¿no? De experiencias positivas, exitosas, que son a nivel de comunidades, a nivel de fincas, etcétera, etcétera, que están desplegadas a través del continente y que se producen y que se transforman en faros, o sea que están dando luces de cómo nosotros podemos seguir adelante. Ahora, ¿cómo escalonamos eso? En vez de que sean 100.000 agricultores, sean 2 millones, 3 millones, 50 millones de agricultores. Ese es un gran desafío. Y ahí es donde entra, por un lado, la organización campesina y el movimiento campesino-campesino, que es un sistema horizontal de intercambio de información que ha sido muy exitoso en Centroamérica, muy exitoso en Cuba, y que es un mecanismo entonces de pedagogía agroecológica campesina. Y por otro lado, ¿cierto?, que no perdamos el control, que no perdamos la autonomía de las universidades y de los centros de investigación de nuestros países, que se mantengan bajo el control público, de manera que la ciencia que nosotros produzcamos en las universidades, en los centros de investigación, junto a los campesinos, esté al servicio entonces de la nueva agricultura del futuro. Sabemos que te conocemos de mucho, que no hace falta motivarte mucho, te traemos el tema y tú podrías hablar por días. Que genial, ¿no? Estupendo. Una pregunta. Antes de empezar el video estábamos hablando de algo que es muy similar a lo que tú cuentas, que es el tema de los recursos educacionales, ¿no? Open Educational Resources. Y que pareciera ser que es la misma filosofía. Y sabemos que dentro del grupo de liberación de recursos educacionales hay peligros, ¿no? Hay como challenge, como diríamos en inglés, que no vienen de afuera, porque tú ya los has mencionado, ¿no? Los problemas con el tema de la agroecología es la resistencia que hay desde los grupos económicos. ¿Tú encuentras algún peligro o alguna resistencia dentro del fenómeno en Latinoamérica? ¿Hay gente que está dentro del proyecto y pareciera complicarlo o está yendo hacia lugares que podrían poner en peligro ese objetivo que tú propones? Bueno, tenemos que reconocer que dentro de América Latina, así como en el resto del mundo, existe mucha gente que apoya el modelo de la Revolución Verde. O sea, todas las universidades, las facultades de agronomía, todos los centros de investigación, los INEA, los EMBRAPAS, todos están dominados por gente que piensa en esa línea, ¿no? Eso, están con la agricultura industrial, la agricultura convencional, la transgenia como las grandes soluciones a los problemas, influenciados, por supuesto, por un lado, influenciados porque ellos todos fueron formados acá en Estados Unidos. Ustedes saben que Estados Unidos tuvo una gran influencia sobre el pensamiento científico latinoamericano. O sea, el imperialismo no solamente funciona a través del control político, sino a través del control intelectual. Entonces, en los años 60, 70, miles de agrónomos, profesores, investigadores de América Latina vinieron a estudiar a Estados Unidos. ¿Y qué es lo que aprendieron en la Revolución Verde? ¿Y qué hicieron? Fueron a multiplicarla en el sur, ¿cierto?, en nuestros países. Entonces, esa gente todavía está ahí en el poder, ayudados también por el Banco Mundial y por otras instituciones que manejan, ¿cierto?, la agenda de investigación a través del CGIAR y otros tipos de arreglos internacionales e institucionales que influencian la agenda de investigación. Esa gente está en contra del avance de la agroecología, pero también, curiosamente, hay mucho intento de coopción de la agroecología. O sea, ya, por ejemplo, tú lees algún informe del Banco Mundial o de la Fundación Gates, que es un nuevo actor promoviendo la segunda revolución verde en África, o miras el CGIAR, que es el Consejo Consultivo de Agricultura Internacional de los centros internacionales, como el CIMIT, el CIAT, el CIP, que están en Latinoamérica. Ellos ya mencionan agroecología, y hay un intento de cooptarla
y básicamente lo que ellos están planteando es por qué no hacemos un matrimonio entre lo mejor de la biotecnología y lo mejor de la agroecología, ¿no? Entonces, lo que diferencia al movimiento, como el movimiento agroecológico es de base, no es posible que sea cooptado porque el movimiento agroecológico tiene una agenda política comprometida con la soberanía alimentaria, que es el framework, el esquema de la vida campesina, ¿cierto? Que significa que de manera que nosotros podamos lograr, ¿cierto?, el control de los sistemas alimentarios para eliminar el hambre, la pobreza, etcétera, etcétera, tenemos que hacer reforma agraria, que son temas que ellos no tocan. Tenemos que tener los movimientos campesinos organizados políticamente, y eso significa que los movimientos campesinos entiendan por qué son pobres, por qué no tienen tierras, ¿no? No solamente un problema por qué no produces tanto o por qué no tienes acceso al mercado, sino que por qué en tu condición de campesino siempre estuviste postergado en la pobreza, sin tierra, etcétera, etcétera, en la miseria, en la falta de educación, ese tipo de cosas, ¿no? Entender las raíces, ¿cierto?, de esos problemas. También el rol del gobierno, que tiene que apoyar y proteger a los campesinos contra el dumping que viene del norte, contra la globalización, también darle los recursos de investigación, etcétera, etcétera. O sea, tiene que ser un gobierno comprometido con la causa de los campesinos y la protección de la agricultura campesina frente a la globalización. Entonces, cuando la agroecología toma esa perspectiva y esa posición política, entonces es muy difícil que se coopte, ¿ya? Ahora, nosotros tenemos una sociedad que se llama la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología, que es un componente más del gran movimiento agroecológico latinoamericano, porque el movimiento agroecológico latinoamericano tiene un movimiento de base muy fuerte, sobre todo a través de la vía campesina, en los movimientos campesinos organizados. Tiene las ONGs, ¿cierto?, a través del MAELA, que es el Movimiento Agroecológico Latinoamericano, y hay muchas otras ONGs como RAPAL, etcétera, que están todos trabajando en más o menos la misma dirección. Entonces, ¿qué es lo que hace SOCLA? SOCLA es básicamente un conjunto de investigadores, profesores de universidades y del Centro de Investigación Latinoamericano que pone la ciencia de la agroecología al servicio de este movimiento agroecológico, ¿ya? Y ahí todo esto de lo que es la educación abierta, los recursos literarios, bibliográficos, los videos, todo, nosotros estamos totalmente a favor de que esto quede abierto y accesible a todos. Incluso los programas de educación que nosotros hacemos, como el doctorado en Colombia o el doctorado en Nicaragua, etcétera, son básicamente muy accesibles a la gente. Lo tenemos que hacer a través de universidades porque son los que dan los grados, pero tratamos de que el costo para los estudiantes sea muy barato, de manera que tengan acceso. Incluso nosotros como profesores, los profesores que venimos de diferentes países a apoyar esos esfuerzos, es básicamente con un apoyo netamente del pasaje y la estadía y la comida. Aquí no se cobran sueldos ni se cobran cosas de ningún tipo, de manera de que toda la democratización, ¿cierto?, de la ciencia y el compromiso de que lo que nosotros tenemos tiene que ser socializado al costo mínimo posible y que sea accesible para todos. Ahora, ¿qué hace la gente con esa información? Bueno, ese es un tema que, como te he tratado de decir, ¿no?, que por un lado hay gente que trata de comercializar este conocimiento, hay gente que lo trata de cooptar, ¿cierto?, y hay gente que lo trata de entender para después tener herramientas para combatirnos ideológicamente. Bueno, pero eso es parte de los peligros o los desafíos que representa que nosotros lancemos, ¿cierto?, la información y el conocimiento libre para el uso de toda la gente. Muy bien, muy bien. Y hay digamos, ejemplos concretos en los cuales, y yendo como a la última pregunta, en la cual ciertos proyectos locales, por ejemplo, si estamos hablando del norte de Chile o Brasil o Perú, en lo cual ese proyecto local se expande a la región latinoamericana, o colaboración en ese reconocimiento entre latinoamericanos como si fuéramos primos, ¿no?, de la misma familia. Se han dado muchos intercambios sur-sur de gente a través de cursos, y esto empieza desde los años tardíos 80, cuando creamos lo que se llamaba el Consorcio Latinoamericano de Agroecología y Desarrollo, el CLADES, donde hubo mucho intercambio de personal de ONGs para compartir el conocimiento agroecológico. Después, a través de la vía campesina, se han hecho muchos intercambios de agricultores en la región,
y no solo dentro de la región, sino que también con Asia, con África. Ha habido mucho sur-sur intercambio de personal, de conocimiento, de información. Yo creo que las oportunidades que dan los másteres y los doctorados también que hemos creado permite que vengan muchos estudiantes de diferentes partes del mundo para mantener ese diálogo y ir construyendo y enriqueciendo, ¿cierto?, el diálogo agroecológico, porque se va enriqueciendo con toda esta gente que llega con diferentes perspectivas de diferentes países. Y sí, por lo tanto el conocimiento yo creo que se ha esparcido, las experiencias también concretas se han esparcido. Lo que falta es escalonar la agroecología a un nivel mucho más masivo. Hay muchas experiencias que están dispersas en toda la región y lo que hay que hacer es ahora escalonarla, ¿no? Y para eso ahí ya se requieren ciertos cambios políticos. Por ejemplo, tiene que haber apoyo de los gobiernos, de manera de que los agricultores tengan crédito, acceso a mercados, pero agroecológicos estamos hablando. ¿Créditos para qué? Para que ellos hagan la transición a la agroecología. Mercados, para que desarrollen mercados locales, solidarios, no para que se metan en los mercados de exportación y cosas de ese tipo. Tiene que haber apoyo para la investigación y la extensión, pero no la extensión y la investigación para que les metan transgénicos, sino que agroecología, ¿cierto? Los gobiernos tienen un rol fundamental que jugar aquí, y por eso que lograr ese apoyo político, que no necesariamente tiene que ser a nivel del país, o sea, el presidente tiene que ser un tipo que apoye la agroecología, sino que pueden ser a nivel de los gobernadores, porque hay mucha descentralización en América Latina, incluso a nivel de las alcaldías, donde los alcaldes tienen mucha autonomía y pueden promover proyectos de agroecología, que de hecho se está dando en muchas partes de América Latina. Entonces, yo creo que la organización política de los campesinos para que pongan cierta presión. Por otro lado, las ONG, los investigadores, estén alimentando a estos campesinos con información científica, pero también política. Y por otro lado, la elección de líderes que van a ocupar puestos políticos como alcaldes o gobernadores, etcétera, que apoyen esto, es de fundamental importancia. Y yo creo que se está dando en América Latina de forma dramática y muy rápida. Qué bien que me cuentas esto, porque tú sabes, bueno, la experiencia de nosotros haber estado acá por muchos años, de que existe esa mistificación del norte, ¿no? Que llega el representante del norte y como que nos ponemos como culecos, ¿no?, alrededor y halagándolo. Y lo que tú me cuentas también se ve en otros campos, ¿no?, en la literatura, se ve en lo que hablamos de los OERs, y a veces no se reconoce nuestro propio conocimiento latinoamericano, no porque tengamos que ser patrióticos ni nacionalistas, sino que a veces hay gente con muchísima capacidad que la carta de presentación viene del norte, en lugar de buscar entre nuestra propia... Bueno, en ese sentido yo creo que en América Latina no tenemos nada que aprender de Estados Unidos en cuanto a agroecología, todo lo contrario. De hecho, hay un estudio que se acaba de terminar hace un par de años con unos colegas de Michigan, que son gente muy comprometida con América Latina, y el perfecto John Vandermeer, donde ellos hacen un análisis mundial de las proyecciones de la producción con método agroecológico y rubro por rubro, ¿no?, frutales, hortalizas, etcétera, leguminosas, y terminan con un análisis que dice que en el norte no existe el potencial de aumentar la agricultura, la producción agrícola con métodos agroecológicos, sino que está en el sur. En el sur se puede triplicar la producción con los métodos agroecológicos, y la pregunta es ¿por qué no? Bueno, por un lado, tenemos en el norte no existen campesinos, no existen agricultores. Acá hay un 2% de la población que está dedicada a la agricultura, la edad media es 64 años, y hay más presos que agricultores en este país. O sea, no hay agricultores. Por lo tanto, no existirá nunca aquí una revolución agroecológica que se dé a nivel rural. Aquí se tiene que dar a nivel de los movimientos que se llaman acá food justice, que son movimientos urbanos, ¿no?, de justicia de alimentos, ¿no? Es una revolución más urbana que tiene que darse. En América Latina tenemos los movimientos sociales rurales muy fuertes, organizados políticamente, como el MST, como la Vía Campesina y otros movimientos campesinos muy fuertes. Segundo, tenemos el conocimiento milenario de una agricultura de 5.000 años o más, donde hay muchos sistemas que han permanecido y que son sustentables, que nos están dando luces de cómo seguir ideando los sistemas del futuro. Tenemos por otro lado la riqueza genética. Les dije que hay más de 1.3 millones de variedades que están en manos de los campesinos, las variedades locales adaptadas
a las condiciones ambientales locales, pero también a las culturas, ¿cierto? Y tenemos un movimiento científico, social, agroecológico, muy fuerte, representado por SOCLA, representado por Maera, representado por todas estas organizaciones que también están trabajando junto con los movimientos sociales rurales. Entonces, eso nos da mucha fuerza, mucha fuerza. Y tenemos además, como les dije, ejemplos de sistemas que están demostrando que pueden resistir el cambio climático. Porque el problema de la agricultura industrial es que va a colapsar con el cambio climático. En este año, con las grandes sequías que hubo acá en el Midwest de Estados Unidos, donde se produce toda la soya y el maíz transgénico, se secó más del 50% de los cultivos. Han habido grandes pérdidas, porque esos sistemas no tienen resiliencia, son monocultivos de una base genética muy homogénea. Nuestros sistemas no, están demostrando todo lo contrario. Todos los estudios que han salido después de cambios climáticos extremos, y tenemos una red que está estudiando esto que se llama Red Agres, donde estamos demostrando de que hay muchos sistemas que resisten, y esos son los sistemas más diversos, con más materia orgánica en el suelo, manejados por los campesinos, etcétera, etcétera. Entonces, también ahí hay lecciones para el futuro. Wow. Gracias, Miguel, siempre como siempre. Bueno, pues a todos un saludo y un abrazo. Okay. Vamos a tratar de utilizar este video también para incluirlo en la clase esta que vamos a dar en Spring, pero por supuesto que va a estar disponible en internet para quien quiera usarlo, o tú si quieres usarlo también. Y siempre te agradezco tu tiempo y los años de amistad y todo. Igualmente.